El mundo está al borde de una guerra comercial. La gran noticia de hoy son los aranceles del 104% que se aplican a China, lo que podría duplicar el precio de los productos chinos que entran a Estados Unidos. Los analistas temen que China pueda tomar la opción nuclear y vender sus bonos del Tesoro de Estados Unidos, empujando al gobierno estadounidense a la bancarrota. Los titulares están llenos de debates furiosos sobre las virtudes y los vicios de la política comercial del presidente Trump. Pero la perspectiva de una guerra comercial no es nueva. Hemos estado al borde de ella muchas veces antes, y Herbert Armstrong, el redactor jefe de La Pura Verdad, predecesora de La Trompeta, tenía mucho que decir sobre el tema de las guerras comerciales. Él se reunió con los principales participantes en anteriores conflictos comerciales y ofreció una perspectiva simple, clara y basada en la Biblia que necesitamos desesperadamente en medio de todo este debate tan acalorado. En 1971, el presidente Richard Nixon impuso a Japón un arancel del 10% y el señor Armstrong se reunió con el primer ministro japonés antes de esa crisis que pasó a conocerse como el Shock Nixon, y habló con los líderes japoneses y con todo el mundo sobre las causas de la guerra comercial y su solución. Mucho de lo que dijo estaba basado en una sencilla y simple escritura, a la que hizo referencia en el artículo de La Pura Verdad de marzo de 1971 que escribió sobre el tema. Santiago 4.1 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Esta es una verdad bíblica que se aplica tanto a las guerras comerciales como a las militares. Vienen por lujuria, codicia, el espíritu de competencia. Y en ese artículo de 1971, el señor Armstrong escribió: hay dos filosofías generales como forma de vida. El mundo, repito una y otra vez, vive de la filosofía del obtener. La otra es la forma de dar, de la preocupación por el bien y el bienestar de los demás, al igual que la preocupación por uno mismo. Resulta difícil que la naturaleza humana vea que la segunda es la forma más práctica y que al final da mejores resultados. Y hubo momentos en los que incluso los empresarios más duros se inclinaron por el estilo de vida de ceder el paso debido a esa recompensa práctica. Y el señor Armstrong habla de eso en su artículo. En 1914, el fabricante de automóviles Ford sorprendió a Estados Unidos al pagar a sus trabajadores $5 por una jornada de 8 horas, mientras que la paga normal era de unos $3.40 por una jornada de 9 horas. El cambio a una línea de producción mecanizada significó que obtuvieron más producción, mucha más producción de cada trabajador, y compartieron las ganancias con los trabajadores y se beneficiaron de una fuerza laboral más feliz y productiva. Y el hecho de que Ford fuera pionero en esta línea de producción fue un momento fundamental para la industria manufacturera estadounidense, pero la forma de vida opuesta a la forma de conseguir y tomar y el egoísmo han estado detrás del declive de la industria manufacturera estadounidense. El señor Armstrong describió la forma en que, con demasiada frecuencia, los jefes y los propietarios de empresas, y cito, se aprovechaban egoístamente de cada oportunidad, y eso provocó más egoísmo por parte de los trabajadores en forma de movimiento de sindicatos que se enfrentaron a abusos y problemas reales, pero que también trajeron consigo problemas y abusos propios. Quien tiene el poder lo utiliza para su propio beneficio, sin tener en cuenta, por lo general, el daño a los demás, escribió el señor Armstrong. Así que los sindicatos luchaban por los intereses de sus propios miembros a expensas de la rentabilidad de las empresas para las que trabajaban e incluso de otros trabajadores. Luchaban incluso por el interés a corto plazo de sus trabajadores y en contra del interés a largo plazo de sus propios miembros, llevando a las empresas a la quiebra. Las huelgas obligaban a las empresas a pagar salarios insostenibles a los trabajadores miembros del sindicato. Los sindicatos se resistían al cambio, manteniendo a los trabajadores improductivos, a veces manteniendo a trabajadores inútiles, por ejemplo, trabajadores en un puesto de trabajo que ya no era necesario. Y ese egoísmo desempeñó un papel fundamental en el declive de la industria manufacturera en estados como Michigan, y las empresas se trasladaron, aún dentro de Estados Unidos, a estados con leyes de libre comercio donde los sindicatos tenían menos poder. Pero el egoísmo continúa siendo mutuo. También había egoísmo por parte de los dueños de negocios que mostraban poca lealtad hacia sus trabajadores. Con demasiada frecuencia, los inversionistas daban prioridad a las ganancias rápidas en lugar de a las ganancias a largo plazo. Descuidaron la modernización y las mejoras de las fábricas que habrían permitido mantener sus negocios con ganancias a largo plazo y a sus trabajadores empleados a largo plazo, y en su lugar optaron por beneficios a corto plazo. Los fondos de pensiones se descuidaron o se administraron mal,
lo que dejó a las empresas con unos gastos generales abrumadores para cubrir las pensiones que habían prometido a sus trabajadores. Ante el derrumbe de las infraestructuras de las fábricas estadounidenses, parecía más barato construir fábricas nuevas en el extranjero y dotarlas de trabajadores extranjeros más baratos. Y así muchas empresas trasladaron la producción al extranjero, de nuevo sin lealtad a los trabajadores que en algunos casos habían dedicado décadas de servicio verdadero a estas empresas. Y rápidamente se encontraron abandonados y desempleados. Y este declive de la industria manufacturera estadounidense es el resultado del egoísmo generalizado, desde los trabajadores, desde los propietarios de negocios. Incluso en la escena internacional, cada nación trabaja para conseguir lo suyo y para su propia gente a expensas de los demás. Si observamos lo que sucedió durante la Guerra Fría, Estados Unidos defendió el capitalismo de libre mercado frente a la tiranía comunista. Y por eso Estados Unidos defendió el libre comercio. Y creo que hay algunas comparaciones con Henry Ford y el salario de $5 en lo que Estados Unidos hizo allí. Hubo algunos principios generosos de los cuales Estados Unidos y el mundo se beneficiaron. Otros países fueron capaces de unirse a este sistema global de libre comercio, y esto ayudó a sus pueblos a enriquecerse, y estos países se pusieron del lado de Estados Unidos en la Guerra Fría y no de la Unión Soviética, ayudando a Estados Unidos a ganar la Guerra Fría. Así que hubo algún beneficio mutuo. Pero mucho antes de que terminara la Guerra Fría, las naciones empezaron a aprovecharse de la política de libre comercio de Estados Unidos. Estados Unidos permitía la entrada libre de mercancías extranjeras, pero con demasiada frecuencia no funcionaba al revés. Incluso los aliados estadounidenses aplicaban aranceles a los productos fabricados en Estados Unidos, protegiendo a sus propios trabajadores y sus propios empleos, a expensas de los trabajadores estadounidenses y los empleos estadounidenses. En los años de 1990, China realmente aceleró esto, ofreciendo a las empresas enormes descuentos fiscales o, en muchos casos, enormes subsidios si trasladaban sus fábricas y fabricaban en China. Ellos querían dominar la fabricación mundial para sus propios beneficios, para su propio poder. Y ahora el presidente Trump está imponiendo grandes aranceles a otros países tratando de arreglar años de declive de la manufactura estadounidense, pero de nuevo es a expensas de otros países. Y continuando con este espíritu de obtener y competir, 10 años después del shock de Japón de 1971, la revista La Pura Verdad del señor Armstrong publicó otro artículo sobre las causas de la guerra comercial, ya que otro estallido de guerra comercial amenazaba al mundo. Decía, estas nuevas batallas comerciales son fuertes en tono, con emociones fuertes, y no es de extrañar. El enfoque de estas batallas es simple. Es preservar y proteger decenas de miles de industrias y empleos, el único medio de sustento para millones. Es una cuestión de supervivencia nacional. Su trabajo o sustento o el de sus familias está en juego directa o indirectamente. Y una vez más vemos el mismo tono fuerte e incluso emocional en estas guerras comerciales. Hay una causa para los ciclos repetidos de estas crisis en los asuntos mundiales, decía este artículo. Millones no lo creerán, pero la gran mayoría de la humanidad está viviendo de manera equivocada. Los patrones de vida equivocados están causando nuestros terribles problemas económicos. Las guerras comerciales, con sus amenazas de desempleo y agitaciones políticas, tienen una causa. Así que es este espíritu de obtener lo que causó el declive de la industria manufacturera de Estados Unidos. Este espíritu de obtener está detrás de las guerras comerciales que estamos viendo, que amenazan con estallar en todo el mundo hoy en día, y es un espíritu que ha estado ahí en diversos grados desde la fundación del mundo. Este mundo está construido sobre este espíritu. Ese artículo de La Pura Verdad de 1981 hizo lo que el señor Armstrong hacía tan a menudo, y remonta la causa de todos estos problemas hasta el principio de la Biblia y los 2 primeros capítulos del libro del Génesis. Y aquí Dios pone al hombre ante la elección de estas 2 formas básicas de vida, dar y recibir, representadas por 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dio al hombre acceso al árbol de la vida, que representa esta forma de dar, amar y preocuparse por los demás. Pero Adán y Eva optaron por escuchar a la serpiente, el diablo, que les ofreció lo que él creía que era una forma mejor basada en obtener y en el egoísmo y la competencia. En su libro El misterio de los siglos, el señor Armstrong escribió: cuando Dios impidió el acceso al árbol de la vida, este acto señaló la fundación del mundo, un mundo fundado sobre el rechazo a Dios, en desobediencia a su ley,
que define su camino de vida, y el resultado ha sido el cúmulo de males, penas, dolor y sufrimiento en estos 6.000 años de civilización humana. Y así este espíritu de obtener y la codicia y la competencia entre individuos, gerentes, trabajadores y naciones, ese ha sido el resultado de esto, ¿no? Y ese artículo de 1981 habla de que sí puede haber una competencia positiva. Hay formas de competir en las que la intención y el espíritu no es quitarle al otro, hacerle daño o restregárselo por la cara, pero este mundo se basa en esa competencia de hacer daño y egoísta. Y la solución es simple, es comer del otro árbol, adoptar la otra filosofía de vida, como dijo el señor Armstrong, vivir el camino del dar. Y esa es la forma que realmente beneficia. Lo ve en este ejemplo del salario de $5. Creo que incluso se puede demostrar matemáticamente que si las naciones se especializan y comercian en aquello en lo que son más competentes, todo el planeta sale ganando. Ahora bien, que una nación haga eso sola en el malvado mundo actual requiere sabiduría y guía de Dios y protección divina. Ya saben, salir ciegamente, ingenuamente y dar a un mundo que solo quiere tomar, bueno, eso no va a mostrar. Eso no va a mostrar amor a los ciudadanos de su propio país. Así que en este mundo malvado, no es tan sencillo como decir, bueno, simplemente reduzcan todos los aranceles y den. Hay más que eso. Para resolver las guerras comerciales para siempre, para resolver las guerras calientes para siempre, hay una solución simple pero difícil. Nuestros problemas cada vez mayores apuntan a esta verdad vital y simple. Necesitamos un mundo construido sobre una nueva base, no para ajustar este mundo. Por eso es una solución difícil. No se trata de hacer uno o dos cambios. Es un mundo que va en una dirección completamente diferente. La forma de conseguirlo está causando problemas a todos los niveles. Ya sabe, causa problemas en las familias, causa sufrimiento y miseria en las vidas individuales. El declive de la industria manufacturera, la guerra comercial mundial, es solo un síntoma de un gran número. Y como advirtió el señor Armstrong, bueno, las guerras comerciales se convierten en guerras calientes porque todas provienen del mismo espíritu de obtener. Este espíritu de obtener nos está causando problemas que no podemos resolver, problemas que la humanidad no puede resolver. Pronto fracasará catastróficamente, pero solo entonces la humanidad estará finalmente dispuesta a admitir que tomó la decisión equivocada y a construir sobre esa nueva base diferente. Un mundo basado en el árbol de la vida verá a los individuos prosperar y ser más felices, a las naciones prosperar y ser más felices, a las naciones desarrollar sus recursos y talento de maneras únicas para el mejoramiento de toda la humanidad. La simple verdad detrás de estas guerras comerciales es que necesitamos ver que hemos estado comiendo el árbol equivocado, que todo nuestro mundo está construido sobre una base equivocada, y solo entonces podremos construir el mundo y nuestras vidas individuales sobre esta nueva y mejor fundación. Y el señor Armstrong habla mucho más de esto en su libro El misterio de los siglos. Quiero decir, eso llega al corazón y al núcleo de los problemas del mundo y a lo que Dios está haciendo para resolverlos. Este es un libro que hace que la Biblia sea clara, sencilla y comprensible, y nos encantaría enviárselo. Si va a nuestro sitio web, latrompeta.es, puede obtener ese libro de forma gratuita. Puede leerlo en línea, puede pedir su propio ejemplar gratuito impreso, y esto no es una especie de promoción, esto no es una especie de gancho a corto plazo. No le enviaremos este libro con la esperanza de obtener algo a cambio en el futuro. No tomaremos los datos de su tarjeta de crédito y empezaremos a cobrarle dentro de 3 meses. No hay nada de eso. Eso es a lo que estamos acostumbrados en este mundo que vive a lo grande. Pero nosotros tenemos donantes y miembros que quieren vivir el camino del dar y que quieren dar al mundo, y lo más precioso que pueden dar es esta verdad. Y así lo enviamos sin condiciones, sin seguimiento y sin recibir nada a cambio. Y nos encantaría que tuviera una copia de ese libro, El misterio de los siglos. Así que, como he dicho, puede leerlo en línea, puede descargar en PDF o varias versiones diferentes. Creo que incluso tenemos versiones en audio, una versión de audiolibro que puede descargar y escuchar de la mayoría de nuestros folletos, pero también puede pedir su propia copia impresa gratuita para estudiarla junto con su Biblia. Está repleto de escrituras. Ya sabe, esto no es idea de un hombre. Hay mucho ahí, y el señor Armstrong se asegura de que todo lo que hay ahí tenga una referencia de las escrituras. Puede ir a su Biblia, puede comprobarlo usted mismo en su Biblia. Así que los animo a que vayan a ver eso y lo hagan. Si van a nuestro sitio web, latrompeta.es, y hacen clic en la pestaña Literatura, deberían poder encontrarlo.
Tendremos un enlace en las notas de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Josué Michels por venir en la primera mitad para hablar sobre la industria alemana y su cambio hacia el desarrollo militar. Gracias a George Haddad e Isaac Lawrence por la ingeniería y la producción. Si tiene alguna pregunta o comentario, si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede enviarnos un correo electrónico a escriba@latrompeta.es. Estaremos encantados con sus comentarios. Volveremos el viernes para nuestro programa semanal regular, resumen de la semana. Y hasta entonces, continúe observando su mundo.